Gracias por la presentación, Julio. Gracias y nuevamente gracias también a ustedes por estar presentes acá esta noche, por acompañarnos. Decía que hoy vamos a hablar sobre un tema que en estos días se podría decir que está de moda, aunque suene raro decirlo de esa manera. Todos conocemos un poco de lo que es bioseguridad, hemos escuchado de bioseguridad, pero vamos a hablar hoy de cómo en el ámbito empresarial podemos aplicar algunas medidas de bioseguridad, conocer la bioseguridad en el ámbito empresarial aplicada a los tiempos actuales del COVID-19, de la enfermedad COVID-19, ¿no? Bueno, igual estaré atento a sus preguntas en el chat. Pueden estar escribiéndolas. Vamos a tratar de responderlas durante o al final de la presentación. Sin más, comenzamos, ¿no? Bioseguridad. ¿Qué es bioseguridad? En la presentación pueden ver que es la definición como principios, técnicas, prácticas aplicadas con el fin de evitar la exposición no intencional a patógenos, toxinas o su liberación. Esta es una definición muy aplicada a lo que es el tema de bioseguridad en salud o bioseguridad si nos ceñimos a la etimología estricta de la palabra, ¿no? Acá podemos ver otra definición y la definición etimológica en la parte superior de la adjetiva, que viene bio, raíz griega que significa vida, seguridad, palabra ya castellanizada, que da la calidad de estar o ser seguro. La bioseguridad como tal se definiría como el conjunto de medidas mínimas que previenen a la comunidad o buscan eliminar o reducir, vamos a utilizar reducir, la palabra eliminar riesgo prácticamente no existe, reducir riesgos potenciales a la comunidad, a la persona o incluso al medio ambiente. La OMS, en su última publicación, define a la bioseguridad como el conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos tanto biológicos, químicos, físicos, a lo que está expuesto durante la ejecución de sus labores, ya sea en el tema de profesionales de la salud o trabajadores de salud, trabajadores en general de las empresas de construcción, oficinas, talleres de confección, talleres metalmecánicos, etc. La bioseguridad como tal se basa o tiene tres principios básicos, ¿no? La universalidad de la bioseguridad. ¿Qué queremos decir con la universalidad de la bioseguridad? Queremos decir que hay una máxima, una frase que puede definir este principio es: todos son riesgo hasta demostrar lo contrario. Si por aquí alguien tiene un conocimiento de leyes o en películas, puede haber visto inocente hasta demostrar lo contrario. Para seguridad, para bioseguridad en todo caso, se aplica lo contrario. Culpable hasta demostrar lo contrario. Ese es el principio de universalidad de la bioseguridad. Aparte, este principio también dicta que toda medida que se tome destinada a la reducción de cualquier riesgo biológico, químico o físico tiene que ser cumplida por todos. Eso marca el principio de universalidad de la bioseguridad. El uso de barreras. Hemos escuchado también de equipos de protección personal. Muchos de los equipos de protección personal no son más que barreras físicas que nos permiten reducir algunos riesgos, ya sea químicos, biológicos, físicos, en todo caso dependiendo de la actividad que se viene realizando. El tercer principio son los medios de eliminación del material contaminado. Tenemos una política muy débil en segregación de residuos
no contaminados, imagínense cómo estamos en la disposición de residuos contaminados, ¿no? Todavía muchos no asocian el contenedor o la bolsa roja a, a desechos, a residuos que podrían o que pueden estar contaminados y que pueden representar cierto riesgo para la salud de las personas que lo manipulan, ¿no? Trabajadores de limpieza, ¿no? Gente que no conoce la distribución de estos contenedores o bolsas, etc. Pues bien, vamos a recordar un poquito, aunque no necesitamos irnos muy atrás para saber esto. Hoy hablamos de lo que es la bioseguridad en el contexto COVID-19. ¿Pero qué es el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad causada por un tipo de coronavirus al que se le nombró SARS-CoV-2, ¿no? Que es un tipo de coronavirus que causa un síndrome agudo de respiración grave, ¿no? Y que la enfermedad viene coronavirus disease en inglés, año 19, el año en que se descubrió el virus. Por eso se llama COVID-19. En la diapositiva pueden ver los casos confirmados hasta el día 20 de mayo. Al día 20 de mayo teníamos 104.020 casos confirmados, pues eso ya subió. Al día de hoy tenemos 111.698 casos. Lastimosamente teníamos 324 fallecidos, ahora son 3.244 compatriotas que ya no nos acompañan más. Una pena ver esas cifras y esperemos pues que las acciones que se vienen tomando a nivel nacional tengan el éxito que todos esperamos para que esta pandemia en nuestro país y en el mundo entero termine. Si hablamos de específicamente de la enfermedad del COVID-19, ¿no? Debemos centrarnos en lo que la comunidad médica y científica determinó como grupos de riesgo. Y sabemos pues que el riesgo de contagio de estas personas es un poquito más alto que el común de la gente, ¿no? Las condiciones, las cuales voy a mencionar aquí a continuación, pueden agravar la situación o pueden hacerlo un poco más susceptible a la persona de contraer la enfermedad, ¿no? Hay algunas que son patológicas, hay otras de que simplemente son cuestiones, ¿cómo se diría? Del momento, relativas, ¿no? Y vamos a ver a quiénes podríamos estar considerando dentro de estos grupos de riesgo. Para empezar, tenemos que considerar a las personas mayores de 60 años. Si ustedes buscan lo que es el Decreto Supremo 239-2020 del MINSA, ahí van a encontrar a quienes se identifican como grupo de riesgo ya establecido legalmente con este Decreto Supremo. Podemos empezar por el grupo de mayores de 60 años. Pues lastimosamente nuestros queridos adultos mayores, en este caso de 60 años, pues son más susceptibles de ser pacientes graves de la COVID-19 que una persona menor de 60. Que sea una regla, pues obviamente no. En todo grupo de riesgo siempre hay sus excepciones. Hemos visto noticias de que se pueden recuperar, ¿ok? Sí hay algo en la resolución ministerial 265-2020 MINSA se establece un mayores de 65 años, pero en esa resolución ministerial pueden leer que se le tiene que preguntar si es que pueden realizar o no, si quieren regresar o no a trabajar. El grupo de riesgo, como lo marca el 239, para los lineamientos
de vuelta al trabajo, de protocolos de bioseguridad para reanudación de actividades, marca personas de mayores de 60 años. ¿No? Hay un caso igual con lo que es el grupo de riesgo de personas con obesidad, vamos a tocarlo más adelante. Las personas que vienen recibiendo tratamientos inmunosupresores o inmunodeprimentes, ¿no? Como lo que es el cáncer o alguna otra patología, o simplemente los que sufren enfermedades autoinmunes como el lupus, ¿no? Estas personas, pues su mismo grupo de enfermedad lo define como inmunosuprimidas. Entonces, estas personas no van a tener la misma respuesta inmunológica que la tendría una persona que no sufre o que no recibe este tipo de tratamiento. ¿Ok? Lastimosamente, estas personas pues estarían muy, muy, muy expuestas a una baja respuesta inmunológica, ¿no? Las mujeres que están embarazadas, si bien es cierto, no se considera dentro de la 239 el grupo de riesgo a mujeres que están gestando. Siempre la gestación, por más que no es una enfermedad, por más que no es una patología, es un grupo vulnerable. No llamémosle de riesgo, un grupo vulnerable. Sí, es cierto, se han dado casos de que madres diagnosticadas como positivas para SARS-CoV-2 o COVID-19 han dado a luz bebés que no están con la enfermedad propiamente dicha, ¿no? Que están no contagiados, esa es la palabra, que no están contagiados. Personas con obesidad grave. Pues las personas con obesidad mórbida, en este caso, tenemos tipo 1, tipo 2 y mórbida, ¿no? También ha habido un cambio en estas resoluciones, si ustedes han podido ver, de IMC menor a 30 a IMC menor a 40. O sea, tenemos un rango de 10 puntos entre 30 y 40 que podrían ser tomados como que no están en el grupo de riesgo. Sin embargo, muchos colegas nutricionistas con los que tengo contacto están de acuerdo, uno, en que el IMC, el índice de masa corporal, es un indicador muy, muy vago para lo que es determinación de delgadez, normalidad, sobrepeso y obesidad, ¿no? La densidad ósea hace que tu IMC, que tu peso obviamente suba y por ende tu IMC suba. Hay otras medidas o maneras de medir lo que es la grasa corporal o el porcentaje de grasa corporal que nos pueden ayudar a determinar si una persona está dentro de sobrepeso u obesidad, ¿no? No necesariamente el índice de masa corporal. Los colegas con los que converso, las personas con las que converso, se manifiestan de que ellos están de acuerdo en mantener en 30 el IMC, en este caso si se va a usar como límite o como factor, ¿no? Ahora pues se cambió a 40. Algún motivo habrá para cambiarlo, ¿no? Igual se le tiene que preguntar a la persona si quiere volver a trabajar, si quiere realizar sus actividades, ¿no? Eso es lo que dice la nueva resolución ministerial. La enfermedad grave del corazón también representa un grupo de riesgo. Y esto es porque al disminuir tu capacidad respiratoria, ¿no?
Al disminuir tu capacidad respiratoria, pues el tratamiento al que vas a estar sujeto en caso necesites ser internado o llegar a UCI, Dios no quiera, pues el bombeo de sangre va a ser menor, tu capacidad de oxigenación va a ser menor, tu corazón va a tener un mayor esfuerzo. Si tú ya vienes con una patología cardíaca, pues tu corazón va a hacer mucho más esfuerzo. Por eso es que las personas que poseen o que están dentro del grupo de los que tienen enfermedad grave del corazón, no representan un grupo de riesgo muy, muy fuerte dentro de los que están expuestos a COVID-19. Las niñas y niños 6 meses y menores de 5 años. Muchos preguntarán, pero no se han visto muchos casos de niños que están contagiados por COVID o de niños que fallecen por COVID, ellos se recuperan rápido, ¿no? Es cierto, pero ¿qué pasa? El no tener, el no tener esa data fiable de que se pueden contagiar y si se contagian, de cómo es la respuesta inmune en el niño, inmunológica en todo caso en el niño, cómo van a desarrollar la enfermedad, si para ellos no va a haber síntomas, si para ellos va a ser grave, va a ser leve. Entonces, esos datos, si bien es cierto, hay muchos papers publicados, esos datos todavía no confluyen. La comunidad científica se muestra todavía un poco escéptica en el tratamiento o en la manera en que se presenta el COVID-19 en niños. ¿No? Hablamos de 6 meses menores de 5 años. Por los papers consultados, por la información que yo he podido recabar, la, la, el principio o en lo que se basan para decir que los niños no tienen una respuesta grave ante la COVID-19 es que, a ver, los bebés vienen lactando, su lactancia incrementa su sistema inmunológico, ¿no? Esas son muchas de las explicaciones que uno encuentra en papers o en artículos, y que esta lactancia va haciendo que el sistema inmunológico del bebé o del lactante vaya incrementando, ¿no? Vaya incrementando y por ende esté protegido, ¿ok? Los niños menores de 5 años, ¿no? Pues particularmente mi opinión es que tienen que estar protegidos. ¿Por qué? Porque ellos no se han venido enfermando como nosotros nos hemos enfermado. Nosotros hemos tenido varias veces gripe, muchas veces resfriado, y un virus de la gripe no es el mismo que te dio el año pasado. Si todos los años te enfermas de la gripe, pues es por virus distintos, no es por el mismo virus, ¿no? Es por eso que la vacuna contra la influenza estacional se recomienda que sea cada año, porque cada año esta vacuna es actualizada con las nuevas cepas que se encuentran del virus causante de la influenza, ¿no? Y así poder estar protegido. No toda gripe es igual. Entonces la respuesta de los niños, al no haber estado expuestos a los virus a los que ya hemos estado, es desconocida, ¿no? Muchos, nuevamente repito, se podrán preguntar, sí, pero los niños no están desarrollando la enfermedad. No, sí hay casos que la vienen desarrollando. Leve, moderada, pero también se han reportado decesos en otros países, de niños menores de 10 años, de niños menores de 5 años, sí se ha reportado, ¿no? Entonces tenemos que estar bien criteriosos al momento de, como dijo uno de ustedes, permitir que los niños salgan a dar ese paseo que está permitido, ¿no? Bueno, ya fue focalizado por distritos y todo eso, pero hay que estar muy, muy, muy criteriosos en, ese aspecto. Muy, muy criteriosos, por favor.
El Decreto Supremo 239-2020 del MINSA ha delimitado o ha propuesto o ha establecido algunos lineamientos, 7 en realidad, para volver al reinicio de las actividades, todos de carácter obligatorio, ¿no? Por eso, procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19 antes de iniciar actividades laborales. Aquí ya vamos a tocar, ya vamos a entrar a lo que es el tema netamente de empresarial, ¿no? Para, para lo que estamos acá, en realidad, ¿no? Hablamos o hablaremos de lo que es la limpieza y desinfección de áreas, tanto como oficinas, talleres, patios de maniobras, salas de restaurantes, etcétera, tienen que ser limpiadas y desinfectadas, ¿no? Identificación de sintomatología COVID previo al ingreso al centro de trabajo. Esto es un lineamiento obligatorio. Obligatorio. Todo trabajador que vaya a regresar al trabajo, así sea el joven que va a hacer delivery, el personal de seguridad que simplemente anota quién entra y quién sale, o la secretaria que solo tiene contacto con su jefe y por el anexo, también igual tiene que registrar su sintomatología antes de volver. Está dentro de los lineamientos del Decreto Supremo 239. Ustedes pueden leerlo y van a encontrarlo ahí. Instalación de lavamanos y afiches relacionados a la limpieza del personal. Uno de los lineamientos habla sobre la capacitación y la sensibilización. Si se puede hacer a través de carteles, genial. Lo que nosotros queremos es evitar la aglomeración. Esos carteles pueden ser repartidos de manera virtual. Y el punto que vemos acá es sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Vamos por lavado de manos, ¿no? Desde el inicio de la pandemia, o inclusive antes de que fuera declarada como tal, pandemia como tal, ya se venía hablando del lavado de manos como la principal medida preventiva. Y es cierto, ya muchos expertos lo han explicado, médicos, biólogos, investigadores, ¿no? Profesionales de la salud, enfermeras, tecnólogos médicos, ya lo venían explicando. El lavarse las manos es fundamental, es un principio fundamental en estos tiempos, ¿no? Y no es que deba ser una medida impuesta como parece haberlo sido, sino es una costumbre que ha venido a menos, ¿no? Esta costumbre ha devenido, ha bajado su cumplimiento desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Son muy pocas las personas que todavía van a lavarse las manos antes de ingerir alimentos, que cuando terminan su trabajo se lavan las manos, ¿no? Que cuando llegan a la casa después de haber estado en un bus, en el metropolitano, en el tren eléctrico, en los corredores, de frente, antes de saludar al esposo, a la esposa, a los hijos, ¿no? A los padres, van a lavarse las manos, ¿no? Estamos expuestos no solo al COVID ahorita, sino a muchas, muchas otras enfermedades. Entonces, esta costumbre debemos de retomarla y debimos haberla retomado no solo por la imposición que nos lleva la coyuntura, ¿no? Sino por el ambiente en el que ya venimos viviendo hace algunos años. La sensibilización, y este punto creo yo es crítico, ¿no? Para los trabajadores que están pensando volver o para las empresas que están pensando reiniciar sus labores,
Tiene que marcarse en algunos aspectos, ¿no? Tiene que marcarse en, primero, reconocer los síntomas, porque si yo, en caso fuese médico, le pregunto a un trabajador, ¿has tenido temperatura alta? De repente no me entiende. Le digo, ¿has tenido fiebre? Me va a decir, sí. Tengo que seguir preguntando, ¿has tenido fiebre mayor de 38 grados? No sé, solo me sentí caliente, ¿no? ¿Tienes dificultad para respirar? Sí, ahorita he caminado casi corriendo 2 cuadras y no puedo respirar. No, entonces hay que hacer la sensibilización, la capacitación necesaria para entender cada uno de estos síntomas, ¿no? Para entender también qué es el grupo de riesgo, cuáles son las características de un grupo de riesgo. Por ejemplo, si estás en sobrepeso, si estás en obesidad, si tienes si has tomado algún medicamento que te puede inmunosuprimir, ¿no? Ese tipo de, ese tipo de preguntas. También la capacitación es en cómo lavarse las manos. No solamente es lavarse las manos por lavar. Hemos sido testigos de una campaña muy, muy agresiva de lavado de manos desde la OMS pasando por los Ministerios de Salud de todos los países. Podemos encontrar en el Internet muchos clipboards, muchas imágenes de cuál es el procedimiento correcto de lavado de manos. Tenemos el tiempo, 20 segundos como mínimo. Pero ¿cómo? ¿No? Haciendo mucha espuma entre los dedos, el dedo pulgar, la palma, ¿no? Repetimos con las dos manos y enjuagamos y secamos con una toalla limpia o papel toalla para desechar. Esas cosas tienen que ser cuestión de capacitación para los empleados. No es cuestión de frotar las manos por las palmas, por el dorso y enjuagarse. No, 20 segundos como mínimo, toda la mano siguiendo los procedimientos recomendados por el Ministerio de Salud en caso de Perú. También se tiene que sensibilizar, y esto también es un poco crítico, en el reporte de la sintomatología. Si bien hace rato hablábamos de la identificación de síntomas, ahora hablamos de lo que es el reporte de sintomatología. Muchas veces una persona, y dependiendo de la característica, de la idiosincrasia de la persona, de la personalidad de este joven, señor, señora, señorita, se puede esperar que por miedo, y pueden ser muchos motivos, a ser estigmatizado, a que lo boten de su trabajo, la misma información mal interpretada puede llevar a un miedo irracional, que si te dicen o si te aparecen 2, 3 síntomas ya puedes estar pensando que te vas a morir, ¿no? Esos motivos pueden llevar a un trabajador a no informar que tiene la sintomatología del COVID. Y es ahí donde más adelante lo vamos a tocar también, debemos incidir en otro tipo de riesgo, en el riesgo del tema psicológico, del tema psicosocial, ¿no? Dentro de la capacitación, también tenemos que sensibilizar a nuestros trabajadores, exacto, salud mental. También tenemos que sensibilizar a nuestros trabajadores en las acciones que debemos hacer en el trayecto de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y dentro de casa. Todos tenemos que entender qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Dice, en el anexo 2 de la 239 se evidencia la ficha de sintomatología COVID-19. En algunos protocolos están incluyendo al grupo de riesgo. ¿Sería correcto ello? Sí, sí es correcto incluirlo. A ver, pero vamos a diferenciar. Una cosa es que el trabajador llene
el médico llene la ficha de sintomatología COVID-19 para un trabajador, y otra cosa es que el empleador tenga, tenga su lineamiento de reingreso, reincorporación al trabajo, y ahí considere a los grupos de riesgo. Hay que considerarlos antes de que vuelvan a trabajar, no cuando ya volvieron, ¿no? Limpieza y desinfección de todas las áreas de trabajo. Como dije al inicio de la diapositiva anterior o del slide anterior, todos los ambientes de trabajo tienen que tener un procedimiento de limpieza y de desinfección. La limpieza es la eliminación de todo residuo orgánico e inorgánico, residuo, ojo, orgánico e inorgánico presente en las áreas de trabajo. La desinfección ya viene a ser la eliminación, o en todo caso, para ser más exactos, la reducción de organismos vivos, patógenos, que puedan ser, obviamente, por su nombre, peligrosos para la salud del trabajador, ¿no? En la diapositiva, en la imagen, podemos ver la desinfección de las áreas de trabajo como escritorios, mobiliario, útiles de oficina, la limpieza de paredes, de área, de pisos, ¿no? Y de mesas de trabajo. Vemos también que usan aspersores, mochilas fumigadoras. Esto es un tema muy aparte, la fumigación, ¿no? Para poder limpiar o desinfectar, dependiendo de la acción que querramos tomar. El decreto supremo 239 lo que te pide en cuanto a limpieza y desinfección es que garantices qué sustancia vas a usar, la concentración de la sustancia y en qué frecuencia vas a limpiar cada área, ¿no? Que tengas un cronograma de limpieza. Por ejemplo, un escritorio de la secretaria, ¿con qué lo limpias? ¿Cada cuánto lo limpias? ¿No? Eso es lo que se tiene, eso lo tiene que ver. Claro, toda sustancia que vas a adquirir como empleador o como trabajador de una empresa tiene que tener la hoja de datos de seguridad, ¿no? La hoja del material, ¿no? Seguimos. Vemos ahí tres sustancias que son usadas y son recomendadas por el INACAL en su guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies, ¿no? Justamente para ese tema. El hipoclorito de sodio para hacer un 1%, alcohol al 70%, peróxido de hidrógeno al 0.5%. Estas sustancias son capaces de desinfectar las superficies. Nosotros, como trabajadores, muchos que estamos dentro del mundo de la salud ocupacional o que estamos en un mundo muy, muy cercano a la salud ocupacional, podemos determinar en nuestras superficies de trabajo qué solución es la menos dañina para nosotros, ojo, como para el material que vamos a desinfectar, ¿no? Ponen ahí en el chat sobre los túneles de desinfección. Ya la DIGESA, la Dirección General de Sanidad Ambiental, ya se pronunció sobre esos túneles. Esos túneles no presentan ninguna garantía de que te estés desinfectando. Al contrario, se pueden convertir en focos de infección. ¿Ok? Muy aparte del daño que la exposición al químico te pueda causar. Tampoco vas a hacer que o sea, ahí tienes que evaluar
pros y cons, ¿no? Pros y contras. Obviamente no está aprobado por la OMS, no está aprobado porque es más el daño que puede causar que el beneficio que le pueda causar al trabajador. Entonces, definitivamente no está recomendado el uso de túneles de desinfección, ¿no? ¿Qué usar? A ver, para decir qué usar, primero tenemos que evaluar la información científica de si es que en nuestra ropa podemos estar llevando al virus, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado de que si tú vas a un centro de salud, si trabajas en un centro de salud, visitas un centro de salud y regresas a casa, se tiene que aplicar el procedimiento que nos vienen enseñando. Área sucia, te desvistes, te vas con tu toallita a la ducha y recién ahí tienes contacto con todo lo demás, ¿verdad? Para superficies inertes, obviamente puede servir como vehículo de transporte. Pero si vienes a un supermercado, si vas a un supermercado, si vienes de la calle, de la bodeguita, ahí a comprar, muchos estudiosos se están preguntando si es necesario hacer ese protocolo que acabo de mencionar al entrar a la casa, ¿no? ¿Y por qué se lo preguntan? Se lo preguntan simplemente porque, uno, ahorita la mayoría están usando mascarillas. Dos, tú responsablemente estás cumpliendo con el aislamiento social, ¿no? Nadie va a venir y te va a estornudar en la ropa, tú te vas a sacudir y te vas a agarrar la carita. No es así, ¿no? Por lo menos se lo están preguntando. Particularmente cuando yo salgo, yo lo cumplo, ¿ok? La información todavía no es relevante como para dejar de hacerlo, ¿ok? El detergente y el jabón, pues es para lavarse, obviamente, las manos. Y eso ya viene siendo explicado. El virus tiene una capa de proteínas que puede ser rota por el detergente y por ende el virus no va a perder su poder y va no digo morir porque no es un ente vivo en todo caso, pero sí va a desaparecer, ¿no? Va a desintegrarse, va a denaturalizarse, ¿no? Entonces, mientras más espuma, mejor. Y ahí volvemos un poco a la ropa. Tengo que poner la ropa en la bolsa, ¿no? Y después con guantes ponerla a la lavadora y todo. Si yo cojo mi ropa, la pongo en la lavadora y me lavo las manos, ya cumplí. La lavadora va a ser espuma, el detergente va a ser espuma y obviamente ahí tampoco va a estar el virus, ¿correcto? Guantes. Me han preguntado el uso de guantes. Los guantes pareciera ser también, y ahí sí yo estoy de acuerdo, son más contaminantes que protectores. Para el caso de la gente común, ojo, no hablo de realización de labores, de trabajo y todo. Para la gente común podrían ser un poco más contaminantes que, que protectores. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos guantes, ya sean de látex o de nitrilo, tendemos a estar dentro de una sensación falsa o media de protección. Entonces, Dios no quiera, pero muchas personas inconscientemente, por más guantes que tengan, hacen esto. Se agarran la mascarilla o se sacan la mascarilla y hacen esto. Esos guantes, no. Ustedes no.
pero muchas personas podrían. ¿Ok? Y no sabe, y esos guantes han estado en detergente. Tú lo haces para no tocar las superficies que todos los demás han tocado, ¿correcto? Pero lo estás tocando. Al final lo estás tocando con los guantes, pero lo estás tocando, ¿no? Entonces, es más fácil, por ejemplo, si subes a un taxi, abrir con una toalla, con un paño, si quieres, ¿no? Con un pañito, eso que le dicen pañito húmedo, ¿no? Un tissue húmedo, ¿no? Guardarlo en tu bolsita, llegar a tu trabajo, lavarte las manos y desechar como contaminado esa bolsita o ese pañuelo, ¿no? En vez de usar los guantes. A ver, continuamos. Aquí hablamos de lo que es 3 lineamientos más. Identificación de sintomatología COVID-19, instalación de lavamanos y afiches relacionados, sensibilización de prevención al contagio. Sí es cierto, aun cuando utilizas mascarillas todo el tiempo tiendes a relajarte y a descuidar las manos, ¿no? Es cuestión de costumbre y autocontrol. Esperemos que todos podamos hacerlo, ¿no? Síntomas, identificación de los síntomas, de esto hablaba hace un rato. Tos. ¿Qué tipo de tos? Seca, ¿no? ¿Puede existir un poco de flema? La mayoría dice que sí, pero la tos seca. Fiebre. Muchos hablan de fiebre superior a 38 grados, y así está, superior a 38 grados, ¿no? Una fiebre que, que puede no bajar así nomás con un paracetamol y donde se tendrían que usar mecanismos físicos para bajar la fiebre. Cansancio. Toda infección se da como esto. Pero en este caso, el cansancio es un poco más notorio, no, es un poco más notorio. La pesadez de las piernas, la fatiga que también está mencionada acá, ¿no? Es un poco más notorio en este caso. La dificultad para respirar. Y aquí es muy, muy crítico la identificación de este síntoma, ¿no? Por ejemplo, si tú respiras así y tus pulmones se llenan de aire hasta su capacidad máxima, es posible que no sea esta dificultad para respirar. Pero si tú haces todo tu esfuerzo por ingerir aire y aún así sientes que te está faltando el aire, ahí ya podemos decir que, que vamos hacia el COVID-19. Pero igual, a, a cualquier dificultad para respirar, por más que toda tu capacidad torácica, tu caja torácica se inflame al respirar, con esfuerzo obviamente, hay que estar atento. Igual, ¿sí? Había una preguntita por acá. Sobre los guantes. No, en un hospital no te van a permitir entrar con guantes. Número uno, no te van a permitir entrar con guantes. Te van a pedir que te los retires en la puerta. Ese debería ser la, la medida a tomar. ¿Ok? No deberían permitirte. No deberían permitirte entrar con guantes. Repito, tú en vez de protegerte, puedes estar contaminando a quien tú visites. Ojo, mucho ojo con eso. Y si te vas a poner guantes, que sea ya dentro del establecimiento, con los que ellos te puedan dar, o con lo que tú lleves en un empaque y todo.
Pero si tú lo llevas puesto en todo el camino con el que vas al hospital, clínica, centro, puesto de salud, no te deberían permitir la entrada con los guantes. Para nada. Instalación de lavamanos o afiches relacionados. Ya lo habíamos dicho. ¿Ya? No, toda empresa, según los lineamientos propuestos por MINSA dentro del plan de prevención, vigilancia y control de COVID-19, tienen que incluir puntos de lavado de mano en sus áreas, determinar cantidad y ubicación, así como los carteles que pueden ir encima de estos lavamanos, indicar cuántos segundos, cómo se lava las manos. Se pueden instalar estos móviles que funcionan a pedal, ¿no? Ven ahí a pedal, sale el agua, se lava las manos, papel toalla y listo. Sensibilización de la prevención del contagio. ¿Qué medidas debemos tomar? Por ejemplo, las reuniones virtuales, y si no se pueden ser virtuales, reducir el aforo del lugar donde vamos a tener la reunión al 50%, ¿no? Eso es lo que deberíamos hacer. El aforo de nuestros centros de trabajo, nuestras oficinas, indefectiblemente tiene que ser disminuido en un porcentaje, si no es hasta el 50%. ¿Ok? Bioseguridad empresarial. 5 puntos, 5 puntos claves. Al ingresar, al iniciar el trabajo, las medidas de protección personal, las medidas de protección comunitaria y al concluir las labores. Todo eso incluido dentro del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19, según Decreto Supremo 239-2020 del MINSA. Al ingresar al centro laboral, medición de temperatura, de preferencia con un termómetro que no haya contacto, un infrarrojo, y registrar la temperatura. En el centro, en la parte superior, ven una serie de letras ahí, es la ficha sintomatológica. Pueden haber 1000 maneras de aplicación de ficha sintomatológica. En entrevista con médico, guardando la distancia obviamente, y solo paciente y médico. Por un formulario enviado por correo electrónico de ficha de autodiagnóstico o de autoidentificación de síntomas, que sería lo correcto, no de autodiagnóstico, autoidentificación de síntomas, ¿no? Y devolución igual, justo para no crear esto de transmisión por papel, de reunión doctor-paciente, los pediluvios con una solución de hipoclorito de sodio para desinfección de suelas, el lavado de manos al ingresar al trabajo y la prueba rápida, ¿no? Test molecular sí o sí. Los que puedan hacer molecular, pueden hacer la molecular, no hay ningún problema. Al iniciar el trabajo, ven el hacinamiento en ese taller de costura, eso se acabó. Eso se acabó. No, de aquí en adelante, hasta cuando hay una vacuna, 2 años, 2 años y medio, ya no. ¿Cómo debería ser? Al iniciar el trabajo, EPP correctamente colocados, lavado de manos antes de iniciar, la distancia. Felizmente, ahora en las empresas, en muchas empresas, sobre todo en las industrias, el proceso está tan automatizado que hay 1 o 2 personas por línea que controlan todo el proceso. Ya no es que tienen 10, 15 personas controlando todo, no, ahora lo pueden controlar 2 o 3 personas debidamente distanciadas. En la empresa también hablamos de reentrenamiento. ¿Qué pasa si después de estos 2 meses un operario, como puede pasar, se olvida por mecánica, ya tienes todo el procedimiento establecido, pero justamente se te olvida, se te va pasando, oye, de verdad, esto era así, ¿no? Y puedes causarte daño o puedes causar daño a un compañero de trabajo que está en el siguiente proceso. Hay que reentrenar a las personas que están dentro de trabajo de riesgo o que trabajan con maquinaria que pudiera ser riesgosa, ¿no? Por eso. Si con un distanciamiento de 14 días se habla de un sospechoso, pregunta, ¿no? Medidas de protección personal, todos las conocemos.
Mascarilla, cofia, los lentes de protección, protección facial, guantes y bata. La protección facial, hablamos de la mascarilla. ¿Ok? Aunque ahora está de moda para para los profesionales de la salud y los que tengan contacto directo con el público, la pantalla de protección facial, ¿no? Debidamente colocados y según trabajo de riesgo. No es que todos vamos a usar bata, no es que todos vamos a usar lentes, no es que todos vamos a usar, no sé, cubre zapatos. De acuerdo al grupo de trabajo de riesgo, de acuerdo al puesto de trabajo determinado de riesgo. ¿Ok? Aquí están nuevamente los EPPs. Medidas de protección comunitaria. No hay mejor medida que el distanciamiento social. Ascensores, vestidores, comedores, lugares de trabajo, centros de oficinas, distanciamiento social. 1 metro mínimo. Y esto es, ¿no? Y esto es. Si en los comedores antes se sentaban 6 en una mesa, 3. Si se sentaban 2, 1. ¿Ok? Ven la foto de los ascensores. Si el ascensor permite la entrada de 12 personas, pueden entrar 6 personas. ¿Pero cómo? Mirando hacia las paredes del ascensor, dándose la espalda entre sí, no mirándose. ¿Ven la distribución? Así. Así deberían usarse los ascensores. ¿Ok? Medidas de protección comunitaria. Vieron el comedor, comedores, cafeterías, mantener también el distanciamiento. Vestidores, dependiendo de las condiciones, también mantener la distancia. ¿Por qué dependiendo de las condiciones? De repente en un vestuario entran solo 10 personas, pues van a tener que entrar de 3 en 3, de 4 en 4, ¿no? Si el vestuario es para 2 personas, van a tener que entrar de 1 en 1. O sea, hay que adecuarse, lastimosamente, hay que adecuarse. No podemos exponer al personal a que se contagie simplemente porque entraron a ponerse su ropa de trabajo juntos. Si tú te pones tu ropa de trabajo, ¿qué tienes que hacer? Quítate la mascarilla, ¿verdad? A eso es lo que no queremos exponer a la gente. La toma de temperatura, el lavado de manos frecuente. ¿A qué se refiere con dispensador de comida? En una oficina, material de drywall, donde solo trabajarán 2 personas. La desinfección total de los ambientes, ¿qué tan seguido realizarse? Depende de ustedes. Depende de ustedes. Pero recomendable la estación de trabajo de cada uno diaria. Al inicio, después del almuerzo y al final. Diaria. Tanto de su escritorio, de su teclado, de su mouse, de su pantalla, de todo lo que tengan. ¿Okay? Medidas de protección comunitaria. Saludos sin contacto, ¿no? Hola, el codo, los pies, namaste, como gusten, ¿ok? Pero sin contacto de manos, sin besito, ¿ok? Sin abracito, sin contacto, ¿ok? Evitar compartir celular, libretas y lapiceros. Préstame tu celu que se me fue el saldo. ¿A quién se le va el saldo? No, ya no. Ya no compartir los teléfonos móviles, tablets, las libretas de apuntes o préstame tu lapicero para las personas que atienden a proveedores y este proveedor se olvida el lapicero para llenar o para firmar la recepción y la entrega. Préstame tu lapicero. Nones. Nones. No se debe permitir eso. Promover las reuniones virtuales, ya lo habíamos mencionado. Es un poco más complicado la coordinación, pero es más protectora. Medidas de protección comunitaria, no desechar en comunes los EPP usados. Tacho rojo, bolsa roja, disposición como biocontaminado. Eso debe quedar claro. Determinar puntos de acopio, dónde se van a poner los tachos, quién es el encargado de recogerlos, cómo se van a tratar los residuos. O sea, sabemos que como biocontaminados, pero ¿cómo se van a tratar posterior? ¿Quiénes lo van a hacer?
¿Ok? Por último, y no menos importante, riesgos ergonómicos y psicosociales. ¿Los riesgos ergonómicos pueden llevar a enfermedad? Claro. Se pueden perder días de trabajo, se pueden causar accidentes, se puede perder al trabajador permanentemente. Ojo, mucho cuidado con estos dos tipos de riesgo. Mucho cuidado. Presentamos mucha atención a los otros tipos de riesgo, al biológico, al químico y al físico, pero al ergonómico prácticamente ni caso lo hacemos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, hay que abordar bien este tipo de riesgos, los que están sentados en la computadora, los motorizados de delivery, ¿ya? Los almaceneros, los mismos chefs, todos tienen que tener mucho cuidado, el empleador tiene que tener mucho cuidado en programar un plan o establecer un plan de seguimiento a este tipo de riesgos, de abordaje de riesgos. Y el riesgo psicosocial. Los riesgos psicosociales son mucho más importantes de lo que la mayoría puede estar creyendo, ¿no? Puede estar creyendo, porque está demostrado científicamente que el estrés inmunosuprime a la persona, lo hace susceptible de enfermarse, de contagiarse, ¿no?, de cualquier virus, de generar una mala respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, mucho cuidado con este tipo de riesgo, del riesgo psicosocial, cuidado con el estrés. Y esto viene de las dos partes, ¿no? Viene tanto del empleador como del trabajador. Mucho ojito con este tipo de riesgos. Nadie desea que la gente se estrese, bajen sus defensas y se enferme, ¿no? Y se enferme. Porque una vez enfermo, ¿cómo le subimos las defensas? ¿Ok? El aire acondicionado y o calefacción ayuda a la propagación del COVID. Si no se tienen los cuidados necesarios y suficientes, sí puede ayudar a la propagación. Mantener medidas de prevención, temperatura en el bus. Ya hemos visto la mayoría de corredores cómo va. En una fila a la derecha, en la de atrás a la izquierda, y así sucesivamente. Nadie se puede sentar detrás del conductor en ninguno de los dos lados. Y así se está manteniendo. Los desechos del tacho rojo tienen que ser tratados como biocontaminados, ver la manera de disponerlos. La mayoría lo dispone con una EPS. Hay que tener mucho cuidado con esa disposición. Ventanas abiertas para ventilación, lo recomendable. En buses, en oficinas, lo recomendable. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Espero que lo conversado el día de hoy les sirva para entender un poquito más, para reforzar lo que ya sabían. Y nada, muchas gracias por la atención brindada. Nada, piden datos. A ver, podemos escribirlo. Vamos a ver.